Historia del Rolex Submariner. El nacimiento de una leyenda. Todo comenzó a mediados del siglo XX, en una época en la que la exploración submarina estaba en auge y la necesidad de relojes confiables para los buceadores se hacía cada vez más evidente. Rolex, la prestigiosa casa relojera suiza fundada en los primeros años del siglo XX por Hans Wilsdorf, ya era reconocida por su innovación y precisión en la fabricación de relojes resistentes al agua. Sin embargo, la idea de un reloj de buceo revolucionario estaba aún en desarrollo. En la primera mitad del siglo XX, Rolex ya había hecho historia con su modelo Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo. Posteriormente, en los años 30, la marca colaboró con el explorador Mercedes Gleitze, quien llevó un Rolex Oyster en su travesía a nado por el Canal de la Mancha. La pieza se mantuvo en perfecto funcionamiento, lo que consolidó la reputación de Rolex como pionero en relojería resistente al agua. Sin embargo, no fue hasta la década de los 50 cuando la casa relojera decidió crear un reloj específicamente diseñado para los profesionales del buceo. En aquel entonces, el buceo recreativo estaba en auge gracias a la invención del equipo de buceo autónomo por Jacques-Yves Cousteau. Rolex vio una oportunidad perfecta para desarrollar un reloj que pudiera soportar las condiciones extremas de las profundidades marinas. 1953. El primer prototipo. En el año 1953, Rolex comenzó a probar un prototipo revolucionario que cambiaría para siempre la historia de la relojería de buceo, el Rolex Submariner. Este reloj fue diseñado con una caja hermética y una resistencia al agua que superaba cualquier otro modelo en el mercado. Su principal característica era su capacidad para soportar profundidades de hasta 100 metros, algo completamente innovador para la época. Para probar su resistencia, Rolex entregó uno de estos prototipos a Auguste Piccard, un renombrado explorador y físico suizo que estaba a punto de embarcarse en una misión pionera en la fosa de Roma, en el mar Mediterráneo. Piccard descendió hasta una profundidad sin precedentes y cuando emergió, el Submariner estaba en perfecto estado, demostrando su fiabilidad en condiciones extremas. 1954. El lanzamiento oficial. Finalmente, en el año 1954, Rolex presentó oficialmente el primer modelo comercial del Submariner en la prestigiosa Feria de Relojería de Basilea, Suiza. Este reloj, con la referencia 6504, marcó el inicio de una nueva era en la relojería deportiva. Las características principales del primer Submariner incluían caja de acero inoxidable con una resistencia al agua de hasta 100 metros, bisel giratorio unidireccional para medir el tiempo de inmersión con precisión, esfera negra con grandes marcadores luminosos para una lectura óptima bajo el agua, movimiento automático de alta precisión fabricado íntegramente por Rolex. El Submariner fue un éxito inmediato entre buceadores profesionales y entusiastas del mundo submarino. Poco después de su lanzamiento, Rolex introdujo una versión mejorada con la referencia 6505, que elevó la resistencia al agua a 200 metros y mejoró aún más su durabilidad. Los años 60. Rolex Submariner y James Bond. La fama del Rolex Submariner no solo se limitó al mundo del buceo. En los años 60, el reloj recibió una enorme atención mediática cuando apareció en la muñeca del legendario espía británico James Bond en la película Doctor No, protagonizada por Sean Connery. El Submariner que usó Bond en la película tenía la referencia 6503 y se convirtió en un icono de estilo y elegancia masculina. Esta aparición en la pantalla grande consolidó la imagen del Submariner, no solo como un reloj de herramientas para profesionales, sino también como un símbolo de sofisticación y aventura. Durante esta década, Rolex continuó mejorando el diseño del Submariner, introduciendo protectores de corona, un bisel más refinado y una resistencia al agua aún mayor. 1970. El salto a los 200 metros. En los años 70, Rolex lanzó la referencia 6518, el primer Submariner en incluir una caja de acero inoxidable mejorada y una resistencia al agua de hasta 200 metros. Este modelo marcó el comienzo de la era moderna del Submariner, con mejoras en los materiales y una mayor robustez para soportar las exigencias del buceo profesional.
La inclusión de un cristal de zafiro en los años posteriores proporcionó una mayor resistencia a los arañazos y reforzó aún más la fiabilidad del reloj. La evolución del Rolex Submariner. De herramienta profesional a símbolo de estatus. En la primera parte de esta historia vimos cómo el Rolex Submariner surgió en la década de los 50 como un reloj diseñado para el buceo profesional. Sin embargo, con el paso de los años, este icónico modelo dejó de ser solo una herramienta funcional y se convirtió en un símbolo de lujo, elegancia y estatus. A medida que avanzaban las décadas, Rolex no solo mejoró la tecnología del Submariner, sino que también lo consolidó como uno de los relojes más deseados del mundo. En este episodio exploraremos cómo este legendario reloj se transformó en un verdadero ícono de la relojería. Los años 80, el Submariner se moderniza. A finales de la década de los 70, Rolex introdujo la referencia 6113, un Submariner con bisel y esfera en color azul, pero lo más revolucionario fue su construcción en oro y acero inoxidable, una combinación conocida como Rolesor. Este modelo fue una declaración de intenciones por parte de Rolex. El Submariner ya no era solo un reloj de buceo, sino una pieza de lujo que podía usarse tanto debajo del agua como en una elegante cena. Pero la verdadera evolución llegó en los 80, cuando Rolex presentó la referencia 6160, un modelo que introdujo un cambio crucial: cristal de zafiro, mucho más resistente a los golpes y arañazos. Movimiento con certificación de cronómetro, garantizando una precisión aún mayor. Resistencia al agua de hasta 300 metros, el doble que los modelos anteriores. Bisel giratorio mejorado con un diseño más ergonómico. Estos cambios marcaron el comienzo de la era moderna del Submariner, en la que la durabilidad y el lujo comenzaron a fusionarse. Los años 90, el Submariner, como reloj de inversión. Durante la década de los 90, el Rolex Submariner dejó de ser simplemente un reloj funcional para convertirse en una pieza de colección. La referencia más destacada de esta época fue la 16610, que introdujo un mecanismo mejorado con una mayor reserva de marcha y una mayor resistencia a los golpes. Este periodo también marcó un punto de inflexión en la forma en que se percibía el Submariner. Su escasez en el mercado y el aumento de la demanda hicieron que los precios comenzaran a subir constantemente. La gente ya no solo compraba un Rolex Submariner para usarlo, sino también como una inversión. En esta década, Rolex también lanzó ediciones especiales en oro amarillo y versiones con detalles en piedras preciosas, elevando aún más la imagen del Submariner como un reloj de lujo. El siglo XXI. El Submariner en la cima del mundo. El nuevo milenio trajo consigo la consolidación del Submariner como uno de los relojes más prestigiosos y deseados del planeta. En el año 2010, Rolex lanzó la referencia 11160, que presentó una serie de mejoras significativas. Bisel de Cerachrom, un material cerámico ultra resistente a los arañazos y al desgaste. Nueva caja de proporciones más robustas, conocida como Super Case, con asas más anchas. Movimiento actualizado con espiral Parachrome, que mejora la resistencia a los campos magnéticos y a los impactos. Nueva hebilla con el sistema Glide Lock, permitiendo ajustes de tamaño sin necesidad de herramientas. Esta versión se convirtió en un clásico instantáneo y sigue siendo uno de los modelos más codiciados en la actualidad. En el año 2020, Rolex sorprendió al mundo con la referencia 12460, que trajo pequeños pero importantes cambios. Caja de 41 milímetros, 1 milímetro más grande que las versiones anteriores. Movimiento calibre 32, con una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. Proporciones más refinadas, ofreciendo un diseño más estilizado sin perder su esencia robusta. Este modelo reafirmó la posición del Submariner como el reloj de buceo por excelencia y consolidó su estatus como una de las piezas más icónicas en la historia de la relojería. El Rolex Submariner. Hoy, un ícono atemporal. Actualmente, el Rolex Submariner sigue siendo uno de los relojes más deseados del mundo. Su lista de espera en boutiques oficiales puede superar varios años, y en el mercado de segunda mano los precios han alcanzado cifras astronómicas. ¿Por qué sigue siendo tan popular? Hay varias razones. Historia y legado.
Es el reloj de buceo más emblemático de todos los tiempos, con casi 70 años de historia. Diseño atemporal. Su apariencia ha cambiado muy poco desde su creación, lo que lo convierte en un clásico instantáneo. Durabilidad y precisión. Es un reloj construido para durar generaciones, con materiales de la más alta calidad. Símbolo de estatus. Llevar un Rolex Submariner es una declaración de éxito y buen gusto. Inversión segura. Su valor sigue aumentando con el tiempo, convirtiéndolo en una de las mejores inversiones en el mundo de la relojería. Desde su creación en los años 50 hasta la actualidad, el Submariner ha pasado de ser un instrumento para buceadores a un verdadero ícono cultural. Ha sido usado por presidentes, actores, deportistas y coleccionistas de todo el mundo, consolidándose como una de las piezas más influyentes de la historia de la relojería. Su evolución ha sido un reflejo del propio desarrollo de Rolex, una marca que siempre busca la perfección y la innovación sin perder su esencia clásica. Conclusión. El reloj que definió una era. El Rolex Submariner no es solo un reloj, es una leyenda. Su historia, su evolución y su impacto en la relojería lo han convertido en una pieza imprescindible para cualquier amante del tiempo. Desde las profundidades del océano hasta las alfombras rojas, el Submariner ha demostrado ser mucho más que un simple instrumento de medición del tiempo. Es un símbolo de excelencia, lujo y aventura. Si alguna vez tienes la oportunidad de tener uno en tus manos, estarás sosteniendo no solo un reloj, sino un pedazo de historia. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con otros amantes de los relojes. Y si quieres seguir descubriendo más historias fascinantes sobre relojería, lujo y tecnología, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario aquí abajo. ¿Cuál es tu modelo favorito del Rolex Submariner? ¿O qué otro reloj te gustaría que analizáramos en el futuro? Te leemos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.